Los siete ancianos, a Víctor Hugo. Bulliciosa ciudad, ciudad repleta de sueños, donde el fantasma a pleno día se rinde al transeúnte. Los misterios gotean por todas partes como la savia en los estrechos canales del gigante poderoso. Una mañana, mientras que en la triste calle los hogares cuya altura aumentaba por la bruma simulaban los dos muelles de un río crecido, así como un decorado semejante al alma del actor. Una sucia y amarillenta niebla inundaba todo ese lugar. Seguía yo, endureciendo mis nervios como un héroe y discutiendo con mi alma ya cansada, el arrabal sacudido por los pesados camiones. De pronto, un anciano cuyos harapos amarillos imitaban el color de ese cielo lluvioso y cuyo aspecto habría de llover las limosnas sin la maldad que brillaba en sus ojos, se me presentó. Parecía que su pupila estaba empapada en hiel, su mirada afilada a la escarcha y su alargada barba, rígida como una espada, se proyectaba parecida a la de Judas. No estaba encorvado, sino roto. Su espalda formaba con su pierna un perfecto ángulo recto, así como su bastón, completando su aspecto, le daba el cariz y paso torpe de un cuadrúpedo tullido o de un judío a tres patas. En la nieve y el barro se iba tropezando como si aplastase a los muertos bajo sus botas, hostil al universo en lugar de indiferente. Sus semejantes le seguían, barba, mirada, dorso, bastón, harapos, ningún rasgo se distinguía. Llegado el mismo infierno, ese gemelo centenario y esos fantasmas barrocos caminaban al mismo paso hacia un fin desconocido. ¿A qué infame complot me enfrentaba entonces? ¿A qué mala suerte me humillaba así? Porque conté 7 veces, a cada minuto, a ese siniestro anciano que se multiplicaba. Que aquel que se ría de mi inquietud y no se apodere de él un estremecimiento fraternal piense que a pesar de tanta decrepitud, esos 7 monstruos espantosos parecían eternos. Habría yo sin morir contemplado al octavo, imitador inexorable, irónico y fatal, repulsivo fénix, hijo y padre de sí mismo. Sin embargo, le di la espalda al cortejo infernal, exasperado como un borracho que ve doble. Llegué a casa, cerré la puerta, aterrorizado, enfermo y malhumorado, el espíritu febril y confuso, herido por el misterio y el sinsentido. Bueno, escojo ese poema porque está vinculado de algún modo con el tópico de la multitud en la ciudad moderna, en este caso la multiplicación de un personaje, que es el viejo que parece multiplicarse 7 veces, ¿no? Una aparición efímera, ominosa, en cierto modo siniestra, que se convierte en la visión de Baudelaire en una visión monstruosa. Pero más que el personaje monstruoso, es la metrópoli que viene a ser la nueva naturaleza del mundo moderno, es decir, la ciudad como una naturaleza artificial, valga la contradicción. Ese poema de los 7 viejos se vincula directamente con otro poema que se titula Las viejecitas, ¿no? Y de nuevo se convierte en una especie de visión de personajes y corazones que se multiplican. Y en cierto modo hay como un vínculo entre el hablante lírico y los transeúntes. De nuevo, volvemos a otro poema que se llama y que está dedicado a una transeúnte, ¿verdad? Bien, en ese sentido, estamos hablando del motivo de la muchedumbre, pero no anónima, porque Baudelaire se concentra precisamente en destacar esos personajes que podríamos llamar como marginados, ¿no? Que no están dentro de esa planificación casi cuadriculada de la ciudad de París,
con esas avenidas anchas que están viendo ahí en el fondo, esos grandes bulevares, los grandes edificios, los paseos al lado, las rotondas, en fin, las grandes edificaciones que no incluyen a estos personajes. Que por cierto, si alguien está desvinculado del brazo del Estado a mediados del siglo XIX y en el siglo XXI, son los viejos y las viejecitas que no participan del proceso de producción, por lo tanto, igual que los niños, están prácticamente desamparados con respecto al Estado. De hecho, si van al poema de las viejecitas, van a ver, primero se repite la cuestión de la ciudad de París hormigueante, la ciudad de París llena de habitantes, pero los personajes singulares de esa capital francesa son los que le interesan a Baudelaire, son los mendigos, los viejos, los ciegos, las prostitutas, los transeúntes, el caminante, el flanero. El poema de las viejecitas, que les decía que se vincula obviamente con el de los 7 viejos, parecería que hay una especie de compasión del hablante lírico con las viejecillas, sobre todo por el título, ¿verdad? El diminutivo siempre expresa algún tipo de afecto. Y se construye el texto a partir de una serie de elementos que podrían interpretarse como contradictorios, ¿no? Son las viejecitas que son encantadoras y a la misma vez son decrépitas, que llaman su atención por sus miradas, que son brillantes y a la misma vez le causan desdicha, tristeza. Le parece positivo el caminar estoico y silencioso, a la misma vez le inspira eso temor y pasión. Pero todo esto al final se vincula con un cierto goce de esa situación. Es decir, lo que le parece monstruoso, como en el poema de los viejos, lo que le parece aquí lamentable, la decrepitud, la soledad, también le causa disfrute. Es como si disfrutara del vicio, disfrutara de esa mirada tan particular que llamo siniestra porque es familiar y extraña a la misma vez. Así que esa predilección que tiene Baudelaire por los personajes de los bajos fondos, de clase baja, ese cierto tipo de rasgo decadente es una postura con respecto a la ciudad. Es como si el propio Baudelaire en alguna medida pusiera en crisis su pertenencia de clase, ensalzando la fealdad y la decadencia, las características más repugnantes de un ser humano, pero no por ser humano, sino por ser el resultado del desarrollo de la modernidad, ¿no? De la transformación de la ciudad de París. Es decir, que la transformación no es una virtud para el hablante de estos poemas. Son dos poemas, los viejos, los 7 viejos, las viejecitas, a una mendiga pelirroja, que es otro de los poemas que había incluido en la lista. De nuevo, el hablante se siente atraído por una muchacha que viste de harapo. En ese sentido, volvemos a la apología de la fealdad o la apología de la pobreza, de lo maldito. De hecho, en el poema de las viejecitas se habla del ataúd del hablante. Y se habla del ataúd de las viejecillas porque son pequeños como los niños. O sea, está incluido ahí asuntos similares a poemas medievales como la danza macabra, que es una especie de subgénero en la poesía medieval, pero que lo trae Baudelaire con el propósito de utilizar toda esa simbología que para él es atractiva. La pobreza, la fealdad es atractiva para Baudelaire. Si ven el fondo
es la ciudad de París, la ciudad de París según se planifica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, 1850 específicamente. Así que esas imágenes, que son bastante visuales, por cierto, el uso de estos símbolos y de estas imágenes visuales nos transmiten esta idea de que la población, la muchedumbre, para usarlo en términos que vamos a repetir después en otros textos, esa muchedumbre que funciona como si fuesen marionetas, ¿no? Que se arrastran alrededor del mal, como si los personajes fuesen las flores del mal, el mal siendo entonces la ciudad transformada. Y todo esto se parece, como les decía ahora, a las danzas macabras de la literatura medieval, en la que los personajes danzan alrededor de la muerte. En este caso, la muerte sería el espacio, el espacio urbano. Así que estos seres que a la misma vez que son encantadores, son decrépitos, que son monstruosos, pero a la misma vez dice esos quebrados monstruos, vamos a amar a esos quebrados monstruos. Mi corazón disfruta de sus vicios, dice el hablante. La criatura va muy despacio hacia una cueva nueva, es decir, a un habitáculo, una habitación nueva, pero a la misma vez no es una habitación, es una cueva, etcétera, ¿no? Entonces son visiones en lo que a nosotros nos puede parecer mal, es un bien para este tipo de construcción que ha hecho Baudelaire. La presencia del mal en el individuo, no como una característica negativa, porque le parece atractivo al hablante de este poemario. Por cierto, es de los primeros textos que incluye, no los incluí en la lista de los poemas que les di, pero en los cuadros parisinos hay un par de poemas, que yo recuerde, par de poemas que están vinculados a la homosexualidad femenina, al lesbianismo. Mujeres condenadas y Lesbos son dos poemas que escribe Baudelaire y los incluye en Las flores del mal, y una de las razones por las cuales el libro fue prohibido es precisamente por poemas como este, que en esa época constituyen una ofensa a la moral pública. Bueno, en esa época y probablemente todavía hoy día en algunas sociedades, ¿verdad? Bien, en ese sentido, repito, ¿verdad? El hablante de este poema se diferencia del común de los mortales, diría Walter Benjamin, porque le parece atractivo lo que toda la planificación, toda la visión moderna de la ciudad consideraría atractivo. Aquí no está la adolescencia y la juventud, aquí está la vejez, la decrepitud, la muerte, la pobreza, que es lo que caracteriza a la hormigueante sociedad, la hormigueante ciudad, que es lo que quiere presentar Baudelaire. Yo les había dicho que Baudelaire no tenía mucha simpatía por los personajes precisamente porque los presenta no como héroes ni nada por el estilo, sino con contradicciones. La decrepitud hermosa, ¿no? Estos monstruos que hay que amar. Si lo sacamos del contexto de la poesía, pues Baudelaire en algún momento participó de una rebelión en el 1848, pero su participación en este tipo de sucesos es una participación casi como de testigo más que de participante. Alguna gente habla de que Baudelaire aparecía en el 1848 en el París turbulento, en el que había una rebelión, muy bien vestido, con zapatos nuevos y elegantes. Y en otra ocasión se habla de que Charles Baudelaire se teñía el pelo de verde por un tiempo, ¿verdad? Lo cual no es tan descabellado en nuestro tiempo, pero a mediados del siglo XIX era bastante raro, ¿verdad? Que alguien usara el pelo verde. Les he hablado solamente de 3 poemas, les había dado 8, solamente estoy hablando de algunos ejemplos que puedan ser
es paradigmático. Y nada de lo que yo pueda decir va a ser más interesante que lo que dice Benjamin en sus notas sobre los cuadros parisinos. De hecho, Benjamin hace énfasis en cómo al prestigio que podría tener la ciudad de París como esta ciudad que se transforma, imitando a Londres, se transforma con el propósito de convertirse en una ciudad moderna. Sin embargo, Baudelaire añade a esa ciudad de París el horror. Pero el horror en Baudelaire, nos dice Walter Benjamin, se dirige hacia el encantamiento, es decir, el desencantado, que es el hablante lírico de este poemario y de esta sección que se llama Los cuadros parisinos. Está desencantado, pero a la misma vez eso es lo que le encanta del asunto, ¿verdad? Está, como dice el poema, gran planicie donde el frío viento juega, o las casas en las que la bruma larga la altura, los muelles de Río Crecido, los palacios nuevos, andamiajes, edificios, viejos suburbios, etc. Todo eso le desencanta y a la misma vez le atrae, ¿no? En el poema quizás más complejo de la lista que les di, el poema del cisne, está esta frase que habla sobre la velocidad prodigiosa de los cambios, ¿verdad? Cito, el viejo París no existe más. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. Y ahí está en 2 versos, ¿no? La velocidad del cambio, la velocidad del tiempo que abruma a Baudelaire. Yo les decía en la última reunión que Haussmann, el barón de Haussmann, que es el que dirige la transformación de la ciudad a pedido de Napoleón III, ¿verdad? Que esa transformación no tiene ninguna consideración histórica, se va a llevar por el medio lo que sea necesario para construir la nueva ciudad. Así que todo se transforma en una especie de memento mori, en una especie de nostalgia. Y lo que para Haussmann y Napoleón III es una obra de construcción, para el hablante lírico de este poemario es una obra destructiva, por supuesto. El cuerpo mismo de la ciudad se está transformando y tiene que desaparecer algo para que entonces aparezca erigido, ¿verdad? Esta nueva ciudad. Así que es una paradoja que lo que presenta Baudelaire es la ciudad que desfallece, ¿no? que está endeble, que se fragmenta, que se convierte en ruina. Otros poemas como El Sol, El Crepúsculo, algunos otros poemas, como ya les decía, A una transeúnte, donde la calle ensordecedora, ¿no? Por, de nuevo, la cuestión del París hormigueante, aúlla prácticamente ante la visión que tiene el hablante de la transeúnte, que tiene una especie de relación de atracción-repulsión, ¿verdad? Esa débil empatía que tiene el hablante con respecto a los personajes que utiliza como material para su escritura. Quien mejor delimita eso de la precariedad, de la empatía, de la empatía que es discutible, ¿no? Entre el hablante y sus personajes, es el propio Benjamin en el artículo que les hice llegar. El artículo de Benjamin termina precisamente con una reflexión sobre ese personaje solitario que es el observador, el hablante lírico del poemario. Y por eso me gustaría citar ese último parrafito del ensayo de Benjamin. Cito: nosotros nos encontramos ya mejor ubicados como para convenir en la justeza de algunas frases. Hay muchas posibilidades de que se vuelvan más siniestras.
Quizá la clarividencia que ellas muestran sea menos un don cualquiera de un observador que el irremediable desamparo del solitario en el seno de la multitud. Entonces se pregunta Benjamin, ¿es demasiado audaz pretender que estas sean las mismas multitudes que en nuestros días son moldeadas por las manos de dictadores? Cuando Benjamin se refiere a las manos de los dictadores, se refiere a las manos de, por ejemplo, en su país, ¿verdad? En Alemania, Adolfo Hitler, en Italia, Benito Mussolini, y toda esta derechización de la política en los años 30 del siglo pasado. Y esa situación que está allí presente en los textos de Baudelaire y de este observador que le interesa el desamparo, pero más como una cuestión puramente estética. Pero esas no son, es decir, esos desamparados no son precisamente las multitudes de Europa en los años 30, que son moldeadas por las manos del populismo de derecha. Es interesante esta observación de Baudelaire, de Benjamin en esas primeras 3 décadas del siglo pasado. Cito de nuevo a Benjamin. La facultad de entrever en estas multitudes sojuzgadas núcleos de resistencia, núcleos que forman las masas revolucionarias del 48 y los partidarios de la Comuna, siglo XIX, 1848, y los partidarios de la Comuna en París en el siglo XIX, dice Benjamin, no estaba destinada a Baudelaire. Es decir, Baudelaire mira a estos personajes, pero no tiene, digamos, el aparato teórico ni la capacidad para entrever en esas multitudes núcleos de resistencia. Entonces dice Benjamin, la desesperanza fue el precio de esta sensibilidad. La primera en abordar la gran ciudad, es decir, la primera vez que desde la literatura se aborda la gran ciudad. La primera en ser apresada por un escalofrío que nosotros, enfrentados a amenazas múltiples, no sabemos ya sentir por ser estas demasiado precisas. Es decir, la desesperanza es el precio que paga Baudelaire. ¿Por qué? Porque Baudelaire no piensa en la posibilidad de que esas mismas multitudes, que esos harapientos y decrépitos, se conviertan en masas revolucionarias, es decir, que aparte de la revolución arquitectónica ocurra una transformación social importante, porque esas mismas masas no se asumen como clase, es decir, como grupo capaz de transformar la realidad. Y Benjamin lo que está haciendo es desde su propia experiencia vital, es decir, las primeras 3 décadas del siglo XX, tomando estos poemas de la segunda mitad del siglo XIX para hablarnos de esa posibilidad, ¿no? De otro modo de ver a esas masas. Y por eso entonces le parece tan importante el texto de Baudelaire, porque Baudelaire es el primero que aborda a la gran ciudad, y la falla, dice Benjamin, es que se queda en la desesperanza. Y entonces Benjamin habla de la posibilidad de asumir esas masas como un grupo homogéneo que tenga como propósito o como posibilidad más que como propósito la transformación de la sociedad más allá de la mera transformación arquitectónica, que no necesariamente, como hemos podido ver, tiene como resultado una transformación en los modos de relacionarse los seres humanos. Y eso que aparece en los textos de Baudelaire, aún al día de hoy no existe, pienso yo, nadie que haya asumido esos textos con la clarividencia con que lo hizo Benjamin a finales de los años 30 del siglo pasado. Y con esto yo pienso que tenemos más o menos una idea clara del valor que tienen los poemas de los cuadros parisinos de Baudelaire como una propuesta estética que ha sido superada, obviamente, pero en ese momento viene a ser la primera. Como habíamos dicho, no es que París sea la primera ciudad moderna, porque de hecho el modelo de Napoleón III era Londres, donde había vivido unos años antes de asumir el poder en Francia. Y París viene a ser en el deseo, en la mirada prospectiva de Napoleón III,
una imitación de la ciudad de Londres, pero con las características propias, obviamente, de París, de Francia, ¿no? Y de la capital entonces, París. Así que el proyecto Napoleón III Haussmann no es nada original, pero sí la poesía de Baudelaire. La poesía de Baudelaire nos lleva a un texto de Edgar Allan Poe, el hombre de la muchedumbre, que cronológicamente es anterior a la poesía de Baudelaire, pero es interesante el hecho de que Baudelaire quien convierte a Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, en un escritor, digamos, de culto internacional. Edgar Allan Poe es el modelo de Baudelaire, pero en el sentido de la historia de la literatura, aunque Poe es anterior, se conoce poco después de Baudelaire, ¿verdad? El modelo se conoce después de haber visto la obra de Baudelaire. Cuando leamos El hombre de la muchedumbre, pues vamos a ver de nuevo el motivo, ¿verdad? de la hormigueante ciudad, y lo que nos parece siniestro en la poesía de Baudelaire está allí en Edgar Allan Poe, está bastante obvio. Esta figura ominosa, siniestra en el sentido freudiano, ¿verdad? Que familiar extraño. Y es quizás el texto de Edgar Allan Poe que vamos a discutir el martes, perdón, el lunes. Es quizás el primer texto literario vinculado con lo que después se llama novela detectivesca o narrativa criminal. No necesariamente ocurre un crimen en el texto, pero hay un personaje, que motiva toda la reflexión del relato de Edgar Allan Poe. Es la esencia del crimen. Así que les invito a leer para la próxima clase el lunes el texto de Edgar Allan Poe, El hombre de la muchedumbre o El hombre de la multitud. Les puse el enlace electrónico para que tengan acceso al relato. Y con esto me despido y nos vemos el lunes.